Bendiciones en Cristo, te saluda el pastor Rudy Ayala. Bienvenidos a Tiempo de Victoria a través de 1030 WWJB Radio Poder y también de igual manera nuestra frecuencia 1590 en Pensilvania. Es un honor y privilegio llegar hasta ustedes para compartir este tiempo presentado por nuestro ministerio Victory Church en la ciudad de Columbia, Maryland. El mensaje de hoy, el consejo que queremos compartir, añadiendo también en la parte final oración por nuestras peticiones, un tiempo de ministración de fe. En estos tiempos de agua, de incertidumbre y de igual manera gran expectación por lo que está sucediendo en el mundo, nos gozamos de ver la fe renovada y la fe confirmándose a través de la palabra del Señor. Las promesas del Señor son nuestras. Estamos viendo, como dice la palabra del Señor, que hubo una plaga grande y tuvo que ponerse Aarón entre los vivos y los muertos para que cesara la mortandad. En este tiempo hemos encomendado de parte del Señor a poder interceder los unos por los otros, ser solidarios, poder meternos la mano en el corazón y también en la bolsa si es necesario para compartir de lo que tengamos. Recuérdate, la viuda fue bendecida cuando también dio al profeta, y podemos hacerlo en todo aquel que vemos el reflejo de la gloria del Señor, en donde el nombre del Señor es invocado. Podemos ser personas de bien. No solamente los que invocan, como los que no invocan, como los que también se han apartado o los que no reniegan y aún no reconocen al Señor. Todos somos hijos del Señor. La Biblia nos comparte la lectura de hoy y tomamos referencia en 1 de Samuel capítulo 22 del versículo del 1 al 2, donde la palabra del Señor dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Tomamos esta lectura y oramos al Señor. Dios bueno y Padre, gracias Padre por la palabra que hoy tomamos en referencia para que hoy hables al corazón. Bendecimos tu nombre y creemos, Padre bendito, que has de hablar a nuestra vida. Fortalece, consuela y administra por el don del Espíritu Santo. Amén y amén. Un consejo y un título de la predicación de ahora en el tiempo de victoria es: y llegarás a Adulam. Cuando la palabra del Señor nos hace la referencia en esta lectura, nos habla de la historia del rey David, un joven ungido, el cual estaba en pleno proceso de formación de su carácter antes de llegar al trono. Del ungimiento al trono hubo una franja de espacio de tiempo de más de un buen periodo de tiempo. Algunos hablan un aproximado entre 14 a 16 años de edad. Era un mozuelo, un muchacho David, cuando el profeta Samuel va a visitar la casa de Betlehem, ahí donde estaba la familia de Isaí, donde Isaí de Belén se encontraba. Llega el profeta. El profeta siempre visitaba cuando tenía tres cosas: traía buenas noticias, noticias de advertencia o una exhortación. ¿Cuál de estas tres alternativas era la causal que había llevado al profeta a aquel pequeño lugar de Éfrata, un pequeño lugar de la tribu de Judá? Ya era portador de buenas noticias. Había una esperanza renacida para el pueblo de Israel, la cual se sembraría a manera de una semilla. La Escritura nos llama y nos dice que presentara a sus hijos, y despliega a Isaí desde el mayor hasta el menor, como era la costumbre hebrea. Y cuando ve al primogénito Eliab, grandísimo, alto, nadie más alto que él, del hombro hacia arriba, él sobrepasaba a los demás. Dice Samuel con toda expectación: delante de Jehová estás ungido. Y Dios inmediatamente tiene que replicarle al profeta y darle una lección diciendo: no mires lo que ve el hombre en el exterior, porque así no mira Dios. Dios ve el corazón del hombre. Luego el profeta ve pidiendo que pasen los demás hijos de Isaí, el segundo, el tercero y sucesivamente hasta el séptimo hijo, cuando de repente dice: no hay más hijos, y Dios diciendo: no, 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 y llega y todavía dice Isaí: falta el último. Usted conoce la historia. Mandan a traer al muchacho que estaba guardando las ovejas del rebaño de su padre, y cuando llega esas pocas ovejas, el muchacho rubio de hermoso parecer, y le dice Dios a Samuel:
este muchachito es, úngelo. Cuando ungían los profetas a un nuevo rey, no era como nosotros lo hacemos cuando tomamos un pequeño frasco pequeño con ungimiento de aceite y tocamos los dedos y hacemos un tocamiento y un ungimiento con pocas gotas de aceite. Se derramaba todo un cuerno sobre el ungido. Tenía doble intención. La intención primera era el derramamiento, y el derramamiento tenía otra característica: llegar al empapamiento, y luego del empapamiento era que se pegara. Todo el resto del día el ungido no era mudada su ropa ni se bañaba, vivía con el ungimiento. La idea era que dejara una marca en su corazón y en su mente, que había un antes y un después. Así es Dios cuando llega a tocar a alguien. Cuando tú seas tocado del Espíritu Santo, nunca volverás a ser el mismo. No son toques emocionales, no es un culto de avivamiento, no es un momento en el cual sentí algo de Dios, no es un toque al nivel del rey Saúl, como dice que Saúl andaba en medio de los profetas y profetizaba con ellos, pero luego volvía a ser el mismo rey Saúl. Hablamos de una transformación que traería una designación. Nunca Dios unge mientras no tenga un por qué hacerlo. Era a un muchacho que convertiría en un tremendo hombre para colocar en él, conforme a su corazón, el centro de la visión de la unidad y de la identidad de una nación que se había convertido desde un patriarca hacía más de 500 y tantos años, 1000 años atrás de David, llamando Dios a Abraham de Ur de los Caldeos, para luego en la obediencia de Abraham conformar y salir de sus lomos una gran nación. Esa secuencia de legado patriarcal en Isaac, en Jacob, para luego las subsiguientes generaciones, también a través de el hijo de Judá, donde se da el linaje maravilloso con la que tuvo, del hijo que tuvo con Tamar, aquella que había sido su nuera, con Fares, y luego Esrom, Aminadab, Naasón, Salmón, Booz, Eber, y luego de Eber llegar hasta la linaje de Isaí, David, Salomón, Roboam y todos los subsiguientes 19 reyes de los 21 reyes del linaje, hasta la migración de Babilonia con el príncipe Zorobabel, y luego continúa el linaje profético y mesiánico hasta visitar una aldea allá en Nazaret donde estaban los descendientes, y toca el ángel del Señor para visitar a la que era heredera del trono de David, y toca el Señor para ungirlo. Pero volviendo al corazón de David, ese ungimiento le pesó y marcó una pauta de un antes y un después. Luego de ello, David se enfrenta en la privacidad al oso y al león. David crece en la presencia del Señor. Su experiencia pastoral lo está preparando para las grandes cosas, batallas de la vida y el gran pastoreo como príncipe del rebaño de todo Israel. Es entonces cuando esa gracia, como puede ser de bendición para unos, puede producir también estupor y celos y también envidia de otros. Es cuando la Biblia nos dice que el rey Saúl escuchó aquello después de que David se convirtió en su escudero, y después de ser su escudero se convierte en el campeón, en el héroe que le corta la cabeza a Goliat. Y cuando aún se vuelve más grande y el muchacho entraba y salía y todo lo hacía en orden delante del Señor, y el corazón del príncipe Jonatán se había apegado a David, tomándolo como su hermano y haciendo una alianza preciosa que más adelante produciría misericordia de Dios para con el hijo de Jonatán lisiado, que se llamaba Mefiboset, trayéndolo David desde las tierras de Lodebar. Vuelve a David un hombre conforme al corazón del Señor. Pero volverte conforme al corazón del Señor muchas veces está precedido de sinsabores y de tremendas escuelas en las cuales aprenderás que la confianza en los hombres no es primero antes de la confianza en el Señor. ¿Cuántos de nosotros tenemos que llegar hasta experimentar huidas, experimentar momentos? Qué lindo es decir soy un siervo de Dios, cuando tengo el exaltamiento y cuando las personas dicen wow, tú eres un tremendo pastor, un tremendo siervo, un tremendo cristiano. Pero cuando toca huir y hay que meterse en la cueva porque peligra tu vida, esa fue también parte de la escuela de David. Hay cosas necesarias que pasarán para ser
tomados en cuenta. Hay cosas que tendrán que pasar y aún ser tomados en resguardo. Y dicho tiempo será para afinarlos como el oro y como la plata. Este tiempo de resguardo hay personas que lo han considerado y hay personas que he visto que en la fe de mal interpretado y mal enfocado han dicho: yo tengo fe en Dios, no tengo por qué cubrirme con una mascarilla, yo no tengo por qué hacerme una asepsia, yo no tengo por qué hacer otro. Es más una situación donde estoy anteponiendo entre paréntesis la fe a lo que usted es un ser humano, usted no es un ángel todavía del Señor. Somos seres humanos, susceptibles a contagios, susceptibles a enfermedades, susceptibles a cualquier cosa. La Biblia nos dice que lo que Elías fue alzado en un carro de fuego y el manto le quedó, pero la unción que quedó en Eliseo fue al doble de la que le quedó de la de Elías, le quedó a Eliseo. Eliseo muere de una enfermedad. Escucha qué tremendo es esto. Eliseo pidió una doble porción que Elías. Elías es levantado al cielo, pero Eliseo con la doble porción muere de una enfermedad. Muchos de nosotros se nos ha sido predicado hoy un evangelio donde todos parecemos unos pequeños Superman y todo lo que nos va a ir es bien, bien, bien y nada va a ir mal, y si pasa algo mal, pues vamos a salir súper mega bien. ¿Acaso dijo Job en el libro más antiguo y en la cronología de la Biblia, no dice el libro más antiguo, Job, no solo hemos de recibir de parte de Dios el bien y no el mal? ¿Cómo ha confrontado esta situación pandémica global aquellos que han hecho y se han asumido responsabilidades y se han autoadjudicado autoridades divinas donde ellos han reprendido, atado y han dicho aquí no va a pasar, y nos ha confrontado con más de 2 millones contagiados alrededor del mundo y centenares de miles de muertos? Y todavía esto continúa cuando tenemos que ser resguardados. No presumamos de espiritualidad revistiendo la espiritualidad de nuestra necedad, sino que seamos prudentes como dice la palabra del Señor y entendamos que metidos en una cueva, siendo perseguidos porque tanto ha crecido la gracia del Señor, que todo resguardo produce afinamiento de carácter en nuestras vidas. El tiempo de resguardo produjo que la unción se volviera gracia y la gracia se volviera obediencia y la obediencia se volvió perfeccionamiento en el Señor. Esto servirá en lo que te está preparando a ti. Puede sentirse una amenaza para los demás, para el mismo enemigo o para personas que no entienden la visión de Dios en tu vida. Quedará en cada quien como lo quiera observar. Pero también quiero mencionarte que allí también no solo se quedó David, sino que marcó algo impresionante. No siguieron los más ricos a David, no buscaron a los más inteligentes o prominentes hombres de la sociedad de Israel de aquella época, en ese sistema patriarcal tribal, sino que dice que siguieron a David en aquella cueva de Adulam más de 400 personas. Las características de ellos eran 3. Dice que llegaron a él todos los enlutados, todos los endeudados y todos los amargados de espíritu. Hay un dicho popular que dice: mira con quién andas y te diré quién eres. Pero no es lo mismo mira con quién andas y te diré quién eres cuando alguien está fuera de Dios a cuando alguien vive en la fe en el Señor. En el mensaje de hoy, cuando hay un ungido del Señor, tú eres alguien de impacto y de influencia con la gracia del Señor. Cuando hay personas que no entienden tu visión, si no te sirven para edificación, te servirán de estorbo. Y si no te sirven de estorbo, te servirán de tropiezo. Y si no te sirven de tropiezo, te servirán como piedra de tropezadero. Y lo más peligroso de ello es que hay personas que se sirven para poder alcanzar un estatus a través de uno. Y cuando ya se han servido y alcanzado el estatus, entonces eres digno de ser señalado, criticado y hasta un posible desechado. Y dale la gloria y la honra al Señor. Dale la gloria y la honra al Señor, porque esa es la escuela para decirte una cosa: no dependes de los hombres, sino que dependes de Dios. Y si hay que ir a meterse a la cueva, pues metámonos a la cueva. La cueva de Adulam dice que tenía 3 arroyos, arroyos de agua. Y lo más impactante es que el nombre Adulam significa 2 cosas. En el hebreo significa lugar de reposo. Y en el arameo significa el lugar donde sí se hace justicia al pueblo.
¿Cómo tiene que ver que reposo y se hace justicia al pueblo? Muchos de nosotros no podemos ver la mano de Dios obrando mientras nosotros no entramos en un descansar de Dios. ¿Qué significa un descanso de Dios? Inactividad. No, se refiere a que usted está dispuesto a bajar las manos para que Dios empiece a levantarla de él. Muchos de nosotros no hemos dejado y no hemos permitido que Dios obre en nuestra vida, y es sumamente importante dejar que Dios obre. Vuelvo a repetirlo conmigo, que Dios obre. Deje que Dios obre en su vida y en la mía. Baje su mano, no la meta. Y que algunas de esas cosas significa callarse. Tengo derecho a levantarme, tengo derecho a hablar, tengo derecho a defenderme, tengo derecho a decir 2, 3 cosas a alguien. Sí, es cierto. Pero significa guarda prudencia. La Biblia dice que Jesús, siendo el Cordero perfecto del Señor, el Santo de Israel, como Cordero mudo fue llevado al matadero. Si te toca cruz, aguántala. Si te toca, aguántelo como creyente. Deje que Dios hable por usted. Muchas veces por estarse justificando, ni van a terminar de creerle a uno por lo que respuesta que uno esté dando. Aunque te estén exigiendo una respuesta, van a quedar siempre insatisfechos. Y entonces el punto cuál es, y el mensaje en la médula es: vaya y resguárdese en la cueva. Hay una porción de la palabra del Señor que me impacta en Cantares cuando se refiere a la amada del Señor y aquella que se resguarda en el Señor, donde dice: amada mía, paloma mía, tú que estás metidas en los agujeros de la roca, allá metidos en los agujeros de la cueva, hazme oír tu voz. Allá dentro de la cueva, tú tienes que hablar con el Señor. Hubo una segunda persona que fue llevado a una cueva para escuchar al Señor y la voz de Dios, y fue el profeta Elías. Cuando Dios no habló en el fuego y escuchó fuego. Cuando escuchó un terremoto y Dios no estaba en el terremoto. Cuando escuchó viento recio y Dios no estaba en el viento recio, sino que el Señor estaba en un silbo apacible, hablando en la quietud, pidiéndote: descansa en mí, que tengo nuevas fuerzas para ti y renovación y confirmación de mis promesas. Definitivamente este ciclo pandémico, que por fe va a pasar, porque va a pasar, y el Señor nos va a regalar un lapsus de normalidad para que nunca nosotros volvamos a caer en el estado de conformidad o en la zona de confort en la cual esta normalidad nos había supeditado, sino que estemos ahora alertas, como dice la palabra del Señor: alzados vuestros rostros y erguidos vuestras cabezas, porque el tiempo de la redención está cercano. Qué bueno que ha sido retomado el mensaje del advenimiento del Señor, y también la recapitulación de nuestras prioridades para colocar al Señor como la preeminencia en nuestra vida y reorientar la lista y la brújula y el target de nuestra predicación, donde el principio, la médula y el fin de nuestra prédica debe de ser Cristo el Señor, el Dios nuestro, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el amoroso, el fiel, el misericordioso, el bienhechor, el compasivo, el inminente Dios que puede bendecir a cada vida y a cada corazón. Es donde nosotros debemos de vivir en un tiempo de resguardo. ¿Cuántos de nosotros no habremos sido confrontados? Y aún mis compañeros pastores que estamos pensando en el edificio. Vaya, amados hermanos, hoy que nos hemos preocupado por un templo, por un edificio, por una hipoteca, por un mortgage, por lo esto, ¿de qué nos sirven hoy los edificios de 4 paredes si no funcionan, cuando lo más impactante es recordar que la iglesia de Jesucristo no es un edificio, sino son la multitud de las almas que el Señor nos permite ministrar e impactar? Esa es la médula del mensaje. Allá en la cueva se revelan la lista de prioridades. Allá en la cueva, metidos en el resguardo del Señor, el Señor nos permite ponernos el resguardo para que nosotros nos reorientemos y nos haga una reingeniería de nuestras prioridades de vida. Y es entonces donde la palabra del Señor nos dice que de esos endeudados, amargados y enlutados, aparecieron, de la gente que tenía mala fama, aparecieron también procesados y cambiaron. De los 400 hombres con sus familias se volvieron 300 hombres, y los 300 valientes se volvieron la guardia personal del rey David, y de ellos 37 líderes que gobernaban y que dirigían y lideraban el resto del ejército. Entre ellos estaba Joab, hijo de Sarvia, que había sustituido al general Abner, y entre ellos a Benaía, hijo de Joiada, y entre ellos Salvi, Salti, Eliel y todos los demás grandes campeones, unos que hasta pelearon con un león y atravesándolo con una lanza,
esperanza en una cueva cuando estaba nevando, y a otro que hasta por poder pelear con 800 filisteos y vencerlos, se le quedó pegada la espada y ya no la pudo despegar de su mano. Estos campeones eran los principales encargados de la guardia del rey David, y aún uno de ellos sustituyó a Joab. Benaía, hijo de Joiada, se convierte en el general del ejército en el tiempo del rey Salomón. ¿Cuántos de nosotros, por resistirnos llegar a la cueva, no hemos permitido que comience el proceso de transformar nuestro luto, nuestro dolor y nuestra amargura en volvernos en un campeón del Señor y en un hombre conforme al propósito del Señor? Vayamos en el nombre de Jesús, y voy a decirle y a retarlo a usted en el nombre de Cristo. En este tiempo de resguardo, haz lo que el Espíritu Santo te está ardiendo en el alma y en el corazón a hacer. Y te tengo una noticia: no quedarás avergonzado. Esas frases son icónicas que me encanta repetirlas una y mil veces. Si usted le cree y busca al Señor y le obedece en lo que Dios le ha pedido, no quedará avergonzado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que mientras estos hombres bajaron a buscar a David, la cueva dice que se volvió un lugar fuerte. Ahí viene el punto. Mientras dice que ellos descendieron a la cueva, David estaba resguardado en lugar fuerte. La cueva, en vez de ser un lugar de huida, se volvió un lugar de fortaleza. Y el lugar de fortaleza se volvió, dice, en tiempo de siega y en un lugar fuerte. ¿Quién no recogerá que de la debilidad se haya vuelto en fortaleza? ¿Quién no va a haber cosecha en su vida si permite transformaciones en su corazón? Debemos de meternos en la cueva con el ungido que es el Cristo, y saldrás en la lista de los valientes. En Adulam las cosas son un antes y un después. Por eso la Biblia nos dice, la palabra del Señor, que aún en Josué capítulo 12 versículo 15 y el Josué 15:35 dice que una de las ciudades de herencia de la tribu de Judá fue Adulam, y que el rey de Adulam fue uno de los reyes que tuvo que ser vencido para tomarlo para heredad del pueblo del Señor. En la cruz del Calvario, Cristo conquistó también el Adulam del Espíritu, para que ahora nosotros tengamos un lugar. Él es nuestro lugar de reposo, Él es nuestro lugar de respaldo, Él es nuestro lugar de procesamiento, Él es nuestro lugar de fortalecimiento, Él es la roca que es más alta que nosotros, el Cristo de la gloria, el Mesías prometido, el Señor de Israel, el Señor de toda la tierra, el Rey de reyes y Señor de señores, el Dios altísimo, el misterio de la piedad hecho carne, el Verbo de Dios, en la imagen del Dios invisible, nuestro Señor y nuestro Salvador. Difícil para muchos que mientras más se tardan en descender a la cueva, no se olviden que el resguardo del Señor es la inminente escuela para dejar de hacer las cosas como nosotros lo hacemos, para volvernos y romper con el miedo y romper con nuestro ego, con nuestro yo, para tomar fuerzas y tomar un espíritu de valentía en el Señor, como dice la palabra. Y se cumple Mateo 11:12, que dice: es que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los cielos se le hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. ¿Cómo podrás arrebatar si no permites que Dios cambie tu luto, tu deuda y tu amargura en una valentía? No dudes que este tiempo de resguardo es un tiempo de proceso y un tiempo también de conversión en el Señor. Vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de Jesús por este tiempo maravilloso, un tiempo de victoria, donde hoy tu palabra nos ha hablado, nos ha consolado y nos ha bendecido. Señor, en el nombre de Jesús, bendice Radio Escucha, bendice al que nos ve por redes sociales, en streaming. Fortalécelo, Señor, que este tiempo sea potenciado y potabilice, Señor, agua salutífera de gracia, de respuesta, de resguardo, de cambios, de transformaciones en el corazón, de renovación de fuerza, de inspiración, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén y amén.
Un saludo grande para usted en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y un privilegio poder llegar hasta ti. Recuérdate, todos los viernes estamos al mediodía de 12 a 12:30 a través de WWJB Radio Poder 1030 y 1590 AM. Y también estamos a través de Radio Celebración y emisoras amigas en San Salvador Online. Gracias por acompañarnos y siempre poder disfrutar y degustar de la bendición de la palabra del Señor. Un saludo grande, te bendecimos desde el seno de Casa Pastoral, hoy transmitiendo acá, mientras el Señor nos permite regresar a las cabinas de la radio, para que siempre haya una franja de tiempo de victoria, de los saludos y también de los ministerios Victory Church, para que cada uno de vosotros día con día seamos bendecidos hoy y siempre. Dios Todopoderoso te bendiga, la gracia de su Hijo Jesucristo y la consolación del Espíritu Santo. Quédate con nosotros acá, siempre en Radio Poder. Hay más de Jesús para ti. Y recuérdate, ante cualquier situación, Jesús es la solución. Dios te bendiga.